Buenos días, mi nombre es Ana Rubí Granillo Beltrán del grupo 316 y les estaré hablando sobre el complejo mayor de procesamiento y presentación de antígenos, inmunidad adaptativa. La respuesta adaptativa, a diferencia de las células de la inmunidad innata, son capaces de reconocer un número limitado de patrones moleculares conservados entre millones de estructuras antigénicas diferentes. Cada linfocito T o B reconoce solo una por medio de un receptor. El proceso de diferenciación. Como ya hemos visto en diferentes temas, los linfocitos B maduran en la médula ósea y los linfocitos T maduran en el timo. Cuando estos linfocitos no han interactuado con un antígeno, se les conoce como linfocitos B vírgenes y linfocitos T vírgenes. Los linfocitos B, al producir antígenos, protagonizan la respuesta humoral, mientras que los linfocitos T protagonizan la respuesta celular. Cuando cualesquiera de los linfocitos B o T que interactúan con un antígeno, estos pasan por un periodo de expansión clonal. Por consiguiente, vamos a definir lo que es un inmunógeno, y es toda molécula extraña al hospedero, ya sea proteica, lipídica o carbohidratos, que sean capaces de inducir una respuesta inmune. Mientras que un antígeno es toda molécula proteica que sea reconocida por los receptores específicos. La mayoría de los inmunógenos ingresan por la vía aérea o digestiva. Mientras más compleja sea la molécula, mayor será su capacidad de inducir una respuesta inmune. Las moléculas de peso molecular inferior a 5000 daltons rara vez son inmunogénicas, salvo cuando están unidas a una proteína portadora. El sistema inmune dispone de varios sistemas o familias de moléculas que tienen como función la de presentar los linfocitos a los antígenos que las células presentadoras de antígeno han seleccionado y acoplado a moléculas del sistema del antígeno leucocitario humano para llevar a su membrana celular y presentarlos a los linfocitos. Procesamiento. El sistema inmune ha previsto dos rutas diferentes de procesamiento según sea la amenaza del antígeno. Este puede ser endógeno o exógeno, endógeno intracelular y exógeno extracelular. En cada caso existe una respuesta inmune diferente. La actuación de células T citolíticas para el antígeno endógeno y la producción de anticuerpos para el antígeno exógeno. La presentación del antígeno consiste en la asociación intracelular de los péptidos derivados de su previo procesamiento con moléculas del sistema mayor de histocompatibilidad con el interior desplazamiento de los complejos del complejo mayor de histocompatibilidad péptido a la membrana celular. El complejo mayor de histocompatibilidad participa en el desarrollo tanto de inmunoreacciones humorales como de las mediadas por células, y se denomina el complejo mayor de histocompatibilidad en los seres humanos. Cada especie de mamífero posee mayor complejo de histocompatibilidad, cuyos productos desempeñan funciones importantes en el reconocimiento intracelular y la diferenciación entre lo propio y lo extraño. Este complejo codifica tres tipos de genes. Por una parte tenemos los genes de la clase 3, que codifican además de otros productos varias proteínas secretadas que desempeñan funciones inmunitarias, inclusive componentes del sistema complemento y moléculas relacionadas con la inflamación. Mientras que los genes de la clase 1 codifican glucoproteínas que se expresan en la superficie de casi todas las células nucleadas. La principal función de los productos génicos de la clase 1 es la presentación de los antígenos peptídicos a células TC. Y por último, los genes de la clase 2. Estos codifican glucoproteínas que se expresan sobre todo en células presentadoras de antígenos, macrófagos, células dendríticas y células B, donde presentan péptidos antigénicos procesados a células TH. La regulación de la expresión del complejo mayor de histocompatibilidad tiene a los lados secuencias promotoras, y la regulación transcripcional del complejo mayor de histocompatibilidad es mediado por elementos positivos y negativos. También es regulado por varias citocinas. Expresión celular de moléculas del complejo mayor de histocompatibilidad. Las moléculas del complejo mayor de histocompatibilidad clase 1 clásicas se expresan en la mayor parte de las células nucleadas,
mientras que las moléculas del complejo mayor de histocompatibilidad clase 2 solo son expresadas constitutivamente por células presentadoras de antígeno. El complejo mayor de histocompatibilidad y susceptibilidad a enfermedades, como lo son los trastornos inmunitarios, ciertas enfermedades víricas, trastornos del sistema del complemento, algunos trastornos neurológicos y diversas alergias. Hola, yo soy Mayra Guadalupe García del grupo 316 y les seguiré hablando sobre el procesamiento y presentación de antígenos. Procesamiento y presentación de antígenos. Tenemos la presentación de antígenos no peptídicos, la presentación cruzada de antígenos exógenos por la vía endocítica y antígenos endógenos. Aquí pusimos exógenos, pero se nos pasó un pequeño error, por la vía citosólica. Antígenos endógenos por la vía citosólica. Bueno, vía citosólica son los antígenos endógenos que ya están dentro de la célula. Estos antígenos se van a procesar, se van a expresar en la membrana como MHC1. Y aquí tenemos en el que la mayoría de las proteínas son degradadas a aminoácidos. Algunos persisten como péptidos en citosol y el sistema inmunitario se las muestra y presenta a la superficie celular MHC1. Bueno, ¿cómo se da este mecanismo? La ubiquitina, la proteína que lleva al antígeno hacia el proteosoma, y de ahí en el proteosoma será el lugar donde va a ser degradado la proteína a péptidos que serán transportados en el retículo endoplásmico rugoso por la vía TAP. La vía TAP son un conjunto de proteínas que estas aceleran la entrada de este péptido en el retículo, en el RER. Luego el MHC se une al péptido, se estabiliza por la ERP57, lo que va a hacer que se disocie del complejo calrecutina, tapsina y el ERP57. Después el MHC sale del retículo endoplásmico rugoso y se va a la superficie celular por el complejo de Golgi hasta la membrana celular. Por otro lado está el procesamiento y presentación de antígenos exógenos de la vía endocítica. Este es el procesamiento de antígenos exógenos interiorizados por fagocitosis o endocitosis y se presenta en la membrana con MHC2. Es inhibida por la cloroquina, esta bloquea la vía de inhibidores de la proteasa. ¿Y cómo se da esto? Su mecanismo. MHC de clase 2 se sintetiza dentro del retículo endoplásmico rugoso y las cadenas alfa y beta se unen a una cadena invariante. Luego se da la salida de la MHC2 del retículo endoplásmico rugoso y se envía hacia la vía endocítica de procesamiento desde la red trans-Golgi. Entonces la cadena invariante es degradada gradualmente en la vía endocítica y la porción del clip de la cadena invariada queda unida a MHC2 en la hendidura de la unión peptídica. Entonces el antígeno exógeno se capta, se degrada y se dirige al compartimento de la vía endocítica. Está la HLA-DM que cataliza el campo del clip por péptidos antigénicos. La HLA-EDO en células beta y del timo disminuye la eficacia del intercambio. Los polipéptidos de 13 y 18 se unen al MC2. El complejo peptídico clase 2 es transportado al MP, donde el pH neutro lo estabiliza. Y bueno, estos dos antígenos exógenos y antígenos endógenos son para degradar proteínas, pero hay otros mecanismos para degradar otro tipo de sustancias. Tenemos la presentación de antígenos no peptídicos. Estos son capaces de procesar los antígenos en células con deficiencia de TAP. Las células T que expresan TCR y gamma y reaccionan con antígenos glucolípidos lipídicos a través de CD1. Y su mecanismo, ¿cómo se da esto? Bueno, está la recepción de las moléculas lipídicas o glucolípidos. Luego se procesan por saponinas y son liberadas estas moléculas
se da la liberación de las moléculas más inmunogénicas. Luego está la acoplación de CD1 al vincularse con la microglobulina beta 2 y estas son llevadas a la membrana celular y posteriormente presentadas a los LST. Y por último tenemos a la presentación cruzada de antígenos exógenos. Estas en las células dendríticas y los macrófagos presentan antígenos exógenos a las células TCD8+ por MHC1 y su mecanismo es el intercambio de compartimentos endosómicos de los péptidos exógenos por otros cargados en MH1 en el retículo endoplásmico. Entonces, este exceso de péptidos exógenos en el retículo endoplásmico para una secuencia de procesamiento.